Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. Ya estamos viviendo la 15ª semana del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Mateo. Un día Jesús salió de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en su torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa, pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenía raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantas. Otros granos cayeron en tierra buena, dieron fruto, unos el 100 por uno, otros 70 y otros el 30. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron a sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él le respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará y nadará en abundancia, pero al que tiene poco, aún ese poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: oirán una y otra vez y no entenderán, mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, sus ojos que ven y sus oídos que oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen pues ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Los sembrados sobre terreno pedregoso significa al que oyó la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero es inconstante. No le deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y las seducciones de la riqueza la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto, unos el 100 por uno, otros el 70 y otros el 30. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La acción del sembrador, como les decía al inicio de la reflexión, es el relato parabólico que habla de un sembrador como un campesino donde la actividad está caracterizada por el contraste entre la pérdida de la semilla y el fruto abundante. Además, hay que notar una diferencia entre la riqueza de los particulares, con la que viene descrita la pérdida de la semilla, y la forma concisa del fruto abundante. Pero la cantidad de experiencias sin éxito y la desilusión representada por varias pérdidas de semilla en el camino, en el terreno pedregoso y entre espinas, se contrapone la gran cosecha que hace olvidar la pérdida negativa. Además, en la parábola hay una diferencia temporal entre la fase del comienzo de la semilla y el fin que coincide con el fruto de la cosecha. Sin varios intentos de la semilla, el fruto está ausente. La falta nos lleva al reino de Dios. Al momento en el que se hará la gran cosecha, Jesús, el sembrador, siembra la semilla del reino, que se hace presente la señoría de Dios sobre el mundo, sobre los hombres, y el que realiza el fruto final. La parábola tiene tal fuerza persuasiva que lleva al oyente a tener confianza en la obra de Jesús que, aunque a veces se vea lleno de fracasos y de desilusiones, al final tendrá un éxito clamoroso. ¿Por qué les habla en parábolas?
Después de la narración de la parábola y ante la explicación, los discípulos se acercan a Jesús y le hacen esta pregunta explícita. ¿No ven el motivo por el que Jesús habla en parábolas a la gente? La respuesta a su pregunta a los discípulos la reciben cuando les dice, les hablo en parábolas, porque ellos viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Es como decir, la gente no entiende ni comprende. Jesús no pretende forzarles a entender. De hecho, hasta ahora Jesús ha hablado y ha obrado con caridad, pero la gente no ha comprendido. Sin embargo, habiendo disminuido la condición para exponer su mensaje y en su radicalidad, esto es la comprensión que recurre al lenguaje de las parábolas, que siendo más velado, estimula a la gente a pensar más y a reflexionar sobre los obstáculos que le impiden la comprensión de las enseñanzas de Jesús. Parecen repetir los tiempos de Isaías cuando el pueblo estaba cerrado al mensaje de Dios. Y como tal situación de rechazo prevista por la tradición bíblica se repita ahora en la gente que ve escuchando, pero no comprende. Jesús lo muestra en la primera parte de la respuesta cuando distingue entre aquellos que entran en el conocimiento de los misterios del reino y de los que son excluidos. El conocimiento de los misterios de Dios, a saber, en el plan de Dios, es posible con la intervención de Dios y no con las propias fuerzas humanas. Los discípulos son presentados como aquellos que comprenden la palabra de Jesús, no porque sean más inteligentes, sino porque es Él mismo quien les explica la palabra. La explicación de la parábola, Jesús, después de haber expresado sus motivos del por qué habla en parábolas, ilustra la suerte de la palabra del reino en los diferentes oyentes. Aunque vienen enumerados 4 tipos de terreno, 2 son tipologías del oyente y se pone en esta confrontación quien escucha la palabra y no la comprende. Quien escucha la palabra y no comprende. Es interesante notar que Mateo, a diferencia de Marcos, narra la historia en singular. Es el empeño personal, el yunque de prueba de la verdadera escucha y de la comprensión. La primera categoría del oyente está por la escucha de la palabra, pero no la comprenden. La comprensión de la palabra, de hacer entender aquí, a nivel intelectual, sino sapiencial, es necesario entrar en su significado profundo y salvífico. La segunda palabra es de ser escuchada, es ser acogida con gozo. Tal acogida, falta de raíces, se hace inestable cuando el entusiasmo del principio sigue la continuidad de la elección, debida seguramente a las experiencias de sufrimiento y persecución inestables de todo el camino de la fidelidad y de la escucha de Dios. La tercera es la posibilidad que evoca las preocupaciones materiales que pueden sofocar la palabra. Y finalmente el éxito positivo, la semilla perdida en los anteriores terrenos, se compensa con el resultado fructuoso. En síntesis, se evoca en la parábola 3 aspectos que siguen el acto de creer activo y perseverar en la escucha, el comprender y llevar fruto. Estas son las cositas que vemos y necesariamente tenemos que entenderlas. Que en la riqueza de la palabra vamos a encontrar la lluvia, la semilla y la nieve. Jesús compara la palabra de Dios con la semilla. La semilla es la promesa de la vida futura. En ella, tan pequeña, se aprieta y se comprime la vida, que tras el pasaje a través de la muerte se desplegará el fruto, y ese fruto abundante que después dará y le pondrá un ritmo preciso. Se formará el tallo, la espiga y el grano, y luego el pan. Nuestras palabras no son simples sonidos vacíos que emitimos cada una de ellas. Son nuestra intimidad manifestada y entregada. En ellas apretamos puños, en nuestra intimidad recóndita. Al hablar, la manifestamos y la compartimos con quienes escuchan. Cuánta vida comprimida y apretada hay en un te quiero o en un te odio. Nuestras palabras tienen muchas entrañas. Jesús es la palabra del Padre. San Juan nos habla de su riqueza entrañable. La palabra era Dios y todo existimos por medio de ella, y en ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros.
Jesús es siempre palabra del Padre, así enseña a los suyos. El que no ama no guarda mis palabras. La palabra no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Él es siempre revelación, buena noticia. Y cuando Jesús, la palabra encarnada, habla, entonces Dios se nos dice abiertamente hasta el punto de que si amamos a Jesús, cumplimos su palabra. Entonces asegura Jesús, mi Padre lo amará, vendremos a Él y habitaremos en Él. El profeta Isaías encontramos esta palabra semejante a la lluvia y a la nieve que baja del cielo y empapa la tierra, la fecunda y la hace germinar. Este es el encargo de la lluvia y de la nieve. Del mismo modo, la palabra de Dios nos envuelve a Él, no vuelve a Él vacía, sino que hace su voluntad y cumple su encargo, que es dar la vida. Además, como ya hemos venido con la explicación que Jesús observa los diversos terrenos donde solía caer la semilla, al borde de camino, el terreno pedregoso, entre las zarzas, en tierra buena. Él mismo indica el significado de cada uno de estos terrenos y por qué la semilla se malogra en ellos o da fruto abundante. Los campesinos año tras año cuidan sus tierras, quitan malas hierbas, sacan las piedras, renuevan la tierra y la abonan. El creyente ha de cuidar también con esmero su tierra, es decir, su capacidad de escucha, evitando los ruidos que apagan la voz de Dios. Sobre todo, ha de crear un clima de silencio interior. Allí donde Dios habla, hay que escuchar con el corazón sencillo, con la docilidad de discípulo, y guardar la palabra que implica abrazarla, cuidarla, respetarla y agradecerla. Recibida la palabra de Dios en nuestra tierra, desentrañarla en el silencio orante para poder escuchar la riqueza latente de lo que hoy nos dice el Señor. Finalmente, al estilo de María, ayudados por el Espíritu Santo, encarnar la palabra de Dios en nuestras propias entrañas, que son ni más ni menos que nuestra vida. Por eso es que las reflexiones de este domingo, que inicia en la comunidad cristiana el reconocimiento y la aceptación de la insondable riqueza de la palabra de Dios, ayude a reconocer qué tipo de terreno somos cada uno de nosotros y cuáles deberíamos dar los cuidados a esta tierra para que dé más fruto. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.